Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su canal educativo Vicen. El día de hoy nos toca abordar el tema de presión. Lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, chicos, es primero dos tipos de presión que nosotros podemos encontrar en el entorno de la física, ¿vale? Podemos comenzar con lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica tenemos que saber que es la razón que existe al aplicar una fuerza en determinado espacio de área. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Razón, recuerden que siempre va a ser una división. Ahora, recuerden que el que está arriba siempre es directamente proporcional y el de abajo es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Si la fuerza crece, la presión crece. Si el área crece, la presión baja. Es porque son inversamente proporcionales. Muy importante mencionar, una atmósfera equivale a 760 milímetros de Hg, que es lo que nosotros conocemos como el mercurio. Es muy importante decir, la presión se mide en pascales, la fuerza la vamos a medir en newtons y el área la vamos a seguir manejando en metros cuadrados. Estas son las diferentes unidades que nosotros podemos tener dentro de nuestros ejercicios. Ahora, la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido a todo objeto que se sumerge en ella. ¿Qué quiere decir? Que esta va a depender de un cierto factor. ¿Cuál va a ser el factor importante? La altura. ¿Por qué la altura es un factor importante? Imaginemos la presión que sienten los buzos. Nosotros sabemos que cuando se está buceando puedes llegar hasta cierta profundidad, porque después de esa profundidad la presión es tanta que te desmayas. Por lo tanto, a mayor altura, mayor presión. ¿Qué quiere decir? Que mientras más abajo del nivel del mar vamos, nosotros vamos a ir incrementando la presión hidrostática. Las unidades que tenemos, nuevamente, presión hidrostática se maneja en pascales. La densidad, que es la letra ρ, se mide en kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Sabemos que esta es una constante y h es básicamente la altura o profundidad a la que nosotros estamos sumergiendo un objeto. Es muy importante mencionar, chicos, que a partir de aquí nosotros podemos sacar dos fenómenos muy importantes que siempre nos van a preguntar a nosotros en un examen de admisión. Los fenómenos importantes que nosotros vamos a mencionar son dos principios muy conocidos en la parte de la física en el tema de fluidos. El primero nosotros lo vamos a conocer como el principio de Pascal. La forma más sencilla de recordar el principio de Pascal, chicos, es mencionando lo siguiente. Presión uniforme. El principio de Pascal a grandes escalas menciona lo siguiente. La presión en un fluido se propaga de manera uniforme. ¿Qué quiere decir? Que la presión en todos los puntos de un fluido, imaginemos lo siguiente. Nosotros tenemos un recipiente en el cual ingresamos un objeto y por medio de un pistón nosotros aplicamos presión, es decir, aquí aplicamos una fuerza que pasa por un área y eso nos da una presión. La presión que nosotros obtenemos dentro por nuestro fluido sería la misma en todos los puntos que estoy anotando de esta manera. Es decir, no vamos a deformar el objeto que se encuentra aquí adentro, va a conservar su forma. ¿Por qué? Porque la presión básicamente es la misma en todos los puntos que se encuentran dentro de este fluido. Eso es lo que indica el principio de Pascal. Ahora, gracias al principio de Pascal, se genera un concepto que es prensa hidráulica. La prensa hidráulica, chicos, lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente. Tenemos un pistón, el cual pasa a través de un fluido y sale en otro extremo. La condición que nosotros vamos a tener es que un extremo tiene un pistón más grande y un pistón más pequeño. Imaginemos lo siguiente. Al aplicar aquí una fuerza F, pasa por medio o a través de un área. Esto va a generar una presión 1, que sería fuerza entre área. Del otro lado, nosotros podemos imaginar también una fuerza menor que pasa por un área menor. ¿Qué va a generar esto? Una nueva presión 2. El cálculo de esta presión 2 sería fuerza menor
entre área menor. Según lo que nos dice el principio de Pascal, la presión en ambos puntos tiene que ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión 1 debe de ser igual a la presión 2. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de esta manera. Fuerza entre área es igual a fuerza menor entre área menor. Esta sería la fórmula que nosotros podemos obtener para trabajar un ejercicio de prensa hidráulica. Muy importante, chicos, el área de estas figuras, al ser circulares, el área siempre podremos calcularlo como pi por radio al cuadrado, ¿vale? Entonces es muy importante que siempre tengan unidades de área. ¿Cómo voy a saber qué es área? Porque tengo metros cuadrados, centímetros cuadrados, expresiones que están elevados al exponente 2, ¿vale? Ahora eso es muy importante en la prensa hidráulica. Pongamos un ejemplo de manera rápida. Imaginemos que aquí aplicamos 100 newtons a un área de 2 metros al cuadrado y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la fuerza que actuaría aquí si este es un área de 1 metro cuadrado? ¿Qué tenemos que saber, chicos? En este caso, la fuerza tiene que ser mayor para lograr igualar esta expresión. Por ejemplo, nosotros tendríamos, de hecho es una fuerza menor, una disculpa ahí, sería fuerza entre área es igual a fuerza menor entre área menor. Si nosotros sustituimos los datos que tenemos, nos quedaría 100 entre 2 es igual a lo que no conocemos, que es la fuerza menor, que se divide entre 1. Por lo tanto, 100 entre 2 son 50. Este 1 estaba dividiendo, pasa multiplicando. Y nosotros podemos encontrar la solución de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza menor sería de 50 newtons. Un ejemplo de cómo funciona una prensa hidráulica, chicos, es lo que nosotros vemos en un gato hidráulico. Al aplicarle una fuerza pequeña, lo que ocurre a través del fluido es que nosotros podemos levantar un peso mayor con un esfuerzo menor, ¿vale? Entonces, para eso es para lo que a nosotros nos sirve lo que nosotros llamamos prensa hidráulica. Ahora, ya para terminar, chicos, mencionaremos nosotros un último principio. Bien, el principio que nos queda pendiente por trabajar es lo que nosotros conocemos como el principio de Arquímedes. Básicamente, el principio de Arquímedes, chicos, dice que existe una fuerza de oposición para que un fluido se sumerja. Esa fuerza de oposición se le conoce empuje y es igual a la masa del volumen del líquido desalojado, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar para el fenómeno. La fórmula que nosotros trabajaríamos sería de la siguiente manera. El empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Esto entonces es la manera en que calculamos el empuje. Mencionando de nueva cuenta, el empuje es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Ok, ahora, nosotros podemos ver este fenómeno de tres maneras distintas. Imaginemos tres recipientes, chicos. En el primer recipiente, chicos, vamos a imaginar que nosotros tenemos un objeto. Y este objeto nosotros vamos a ver o vamos a notar que este objeto se encuentra flotando. ¿Qué quiere decir? El objeto por default hacia abajo tiene un peso, pero el líquido ejerce un empuje, que es la oposición que ejerce un fluido al ser desalojado o desplazado. Por lo tanto, si nosotros vemos que el objeto se mantiene afuera, quiere decir que el empuje es mayor que el peso. Otro de los casos que nosotros podemos trabajar es de la misma manera. Tenemos un objeto que se va a encontrar sumergido, pero en este caso nosotros lo podemos ver a la mitad.
Como este objeto sí logró sumergirse, lo que podemos decir es que el empuje y el peso son iguales. No se mantiene afuera, pero tampoco se mantiene en el fondo. Y por último, nosotros podemos notar cuando un objeto llega al fondo. Cuando un objeto llega al fondo, lo que nosotros observaremos es lo que se mencionaba aquí. El peso del objeto va a ser mayor que el empuje, ¿vale? Y esos son los tres fenómenos que nosotros podemos ver dentro del principio de Arquímedes, chicos. Ahora, muy importante, en el examen de admisión, recuerden que los ejercicios muchas veces van a ser teóricos, es decir, solo nos van a preguntar las características que tenga alguno de los principios. Bien, chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Dejen su like, no olviden compartir, suscribirse y nos vemos en la siguiente, chicos. Bye.